Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos con otro podcast aquí en el Hotel Tuc Blanc, en Baqueira Beret. Ya sabéis, este spot que estamos utilizando para estos podcasts que estamos haciendo. Y creo que el podcast de hoy va a ser muy interesante porque tenemos a una persona que nos va a hablar de un nuevo proyecto que se está realizando en Viella. Bueno, no un nuevo proyecto, estamos hablando de una reapertura y bueno, mejor que lo cuente él, tenemos a Manuel Jiménez. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí iniciando un nuevo proyecto para nosotros, no así para la montaña o el espacio en el que estamos trabajando, y es un nuevo proyecto de la reapertura del espacio de la Tuca, que lo iniciamos con unas acciones del mundo de la bicicleta en el área de Betrén, en Viella, y bueno, con mucha ilusión y con ganas de seguir avanzando en este nuevo proyecto. Bueno, ya lo estáis viendo, realmente es una reapertura porque es una estación que ya existía antiguamente, ¿no? Una antigua estación que hace muchísimos años ya cerró, pero cuéntanos un poquito, primero, de dónde viene la idea de la reapertura, sobre todo la filosofía, porque me parece que es bastante peculiar en cuanto a el enfoque que le estáis dando, ¿no? Bueno, la estación de esquí de La Tuca se cierra en el 89, si no mal recuerdo, y bueno, nuestro proyecto, nuestra idea es muy diferente a lo que hay o al concepto de la estación que tenemos ahora mismo en España, ¿no? Nosotros, para empezar, no queremos abrir una estación de esquí, queremos tener una estación de montaña donde realizar tanto actividades en invierno como en verano. Con además un valor muy importante para nosotros es el mundo del bike. De hecho, hemos empezado ya acciones con este mundo en la bike. Llevamos ya un año trabajando, tenemos un Deer Jam, un campillo de saltos que empezó a funcionar en julio del 2023, perdonar que ya hemos pasado de año, del 2023, y seguimos ese desarrollo del mundo bike, como además nuestro principal objetivo a nivel comercial y a nivel de promoción, con la idea de, bueno, en un futuro poder desarrollar una actividad en la montaña donde en su día estuvo esa estación de La Tuca, pero insisto, no como una estación de esquí, sino como una estación de montaña, donde haya espacio para el invierno y el Explícanos verano. eso, porque, digamos, todo el mundo entiende un concepto de una estación de esquí que se reutiliza en verano para la bici. Lo que me estás diciendo es que esto está un poco planteado al revés, es decir, la actividad principal. Nuestra actividad principal es el verano. No digamos el verano, es de primavera a otoño, para hacer un desarrollo de una gran estación o un gran dominio bike dentro del Pirineo y de las montañas españolas, ¿no? Y eso lleva añadido, bueno, pues otras épocas del año en el que tendremos que darle otra salida con probablemente con mucha menos envergadura, mucho menos empaque de lo que para nosotros implica la bicicleta, ¿no? Realmente no es más que coger conceptos que ya han existido. Es decir, las estaciones de esquí antiguamente, Sierra Nevada, sin ir más lejos, antiguamente explotaba el verano con un modelo muy traído de Suiza. La laguna de las Yeguas se ya ha llegado a navegar con veleritos pequeños. Es decir, al final es hacer un desarrollo más amplio de lo que son los dominios de montaña para, bueno, romper un poco la desestacionalización del turismo, abrir otras líneas y llegar a otro usuario, fomentar otro tipo de actividades deportivas, bueno, abrir el abanico más de lo que actualmente está abierto, no solo en las montañas españolas, sino en general en casi toda Europa. Bueno, es un poco lo que está trabajando el Valle, ¿no? La zona del Valdalán lo que está intentando es fomentar no solo el atractivo que tiene en invierno, entiendo, ¿no? Y qué recibimiento, qué facilidad estáis recibiendo
por parte de las autoridades, porque al final esto, me imagino que el nivel permisos, todo eso, ya sabemos con la burocracia, me imagino que estará siendo costoso, pero poco a poco se va consiguiendo y se va viendo un poco la luz, entiendo, ¿no? Pues mira, antes de contestarte la pregunta, en la Val de Arán actualmente hay prácticamente 850 kilómetros ciclables en bicicleta de montaña en todo su espectro, ¿no? En enduro, en descenso, con lo cual es sin duda un destino de referencia en España, ¿no? Que además a nivel de Consell y a nivel de administraciones públicas se está fomentando y promocionando en las diferentes ferias especializadas en el sector y genéricas del turismo, ¿no? Con lo cual, obviamente hay un peso específico que el Valle ve claro en el mundo bike. Bueno, aparte de esto, todo el tema de gestión, burocracia, permisos, bueno, pues como sufrimos cualquier usuario normal para hacer la reforma de nuestra casa, siempre es algo tedioso, algo costoso, porque además, bueno, hay una serie de normativas que debemos de cumplir, como es lógico, sí. Y bueno, todo esto conlleva que es un poco latoso, cuando menos más, cuando nosotros tenemos esa ansiedad o esa necesidad de correr y de hacerlo todo muy rápido. Pero bueno, sí que es cierto que el proyecto está siendo acogido con mucho agrado en el Valle, en general, también por las entidades políticas, y bueno, nos sentimos cuando menos queridos y bueno, y ayudados dentro de que las cosas llevan los trámites que llevan con las peculiaridades de cada entorno, ¿no? Bueno, eso es lo que estaba yo pensando, digo, al final se está intentando desestacionalizar, o sea, es decir, ya no solo vuestro proyecto, sino entiendo que desestacionalizar un valle, unos pueblos, dar una vida en esos entretiempos, porque yo creo, o un poco por lo que yo veo desde lejos, por así decir, es que sí, ya se está consiguiendo que venga mucho turismo en verano, pero entre verano e invierno hay plazos. Y ahí la bici puede ser súper potente. Encima, yo creo que el clima que hay en la zona favorece muchísimo, ¿no? A crear los senderos y las zonas para las bicis y las bajadas, ¿no? Por la humedad, que mantiene mejor mucho el terreno, ¿no? Bueno, la realidad es que a nivel de visitantes de turismo, lo que es en general todo el Val de Arán tiene mayor volumen de visitas en verano que en invierno. Esto es algo que ya está muy cambiado, pero es cierto, claro, el invierno sin duda, la estación de Vaqueira es referencial a nivel nacional y en gran parte de Europa, y esto provoca que haya mucho turismo. El turismo de invierno se congrega mucho en la zona del Alto Arán, ¿de acuerdo? Mientras que el turismo de verano se dispersa más a lo largo de todo el valle, de toda la Val de Arán. Dicho esto, las características del valle, que es un valle cerrado, donde hay un índice de lluvia muy elevado, hace, como tú bien indicabas, que el terreno sea idóneo para poder rodar en bicicleta, para poder tener la adherencia necesaria en ese mes de agosto que está toda España seca, para poder rodar y disfrutar con tu bicicleta y poder hacer descensos espectaculares. Con lo cual es un paraje idílico para esto, acompañado además de todo un paisaje de alta montaña. Pensar que estamos haciendo rutas, que estamos saliendo a 1.700, 1.800 metros de altura, con lo cual, claro, es espectacular el entorno y el terreno. Ahora te voy a poner un aprieto, lo sabes. Bueno, dispara. Tú contéstame lo que puedas contestarme. ¿Qué incluye el proyecto en cuanto a qué se ha planteado sobre la mesa? Bueno, ahora mismo... De aquí entiendo que será a años, pero por ejemplo, empezamos con el tema de bike park, hay intención de poner remonte, entiendo, para luego el tema del invierno, pero ¿qué enfoque tiene? Por ejemplo, una vez tengáis todo ya instalado, todas las líneas de bici de verano, por ejemplo, en el invierno, porque hemos hablado mucho de verano, pero en invierno, ¿a quién iría enfocado esa estación? Bueno, nosotros nuestro principal objetivo es ser un dominio bike referencial a nivel europeo.
Esto implica que tiene que haber remontes aéreos, si no, no tiene ningún sentido. En España, en Europa encuentras lugares donde ya la apuesta para la bicicleta tiene también un peso específico, como puede ser un Tignes, un Dusalp, son estaciones donde están apostando por la bicicleta. Tiene alguna estación de Suiza que hacen pinitos con también otro tipo de vehículos y bicicletas y tal. Pero no es su actividad principal. Pero no es su actividad principal, correcto. ¿Cómo podemos aprovechar esto que tenemos aquí cuando ya no hay nieve, ¿no? Correcto, pero nadie apuesta realmente por esto. Si nos vamos a modelos americanos, Whistler quita la nieve el 1 de mayo, sí o sí, para explotar la bicicleta. Sin irnos más lejos, nuestro vecino de Andorra, Valnor, en Palaninsal tienen... Claro, tienen a día de hoy la misma facturación en invierno que en verano. Por lo tanto, bueno, pues la bicicleta al final es un referente y es un nicho que está en crecimiento. Dicho esto, para nosotros, intentar ser o llegar a ser ese modelo, esa referencia, nos es fácil porque vamos a nacer con ese concepto. Es decir, nuestra idea al final es crear un dominio del siglo XXI para el siglo XXI, mientras que a día de hoy cualquier gran mole de estación, me da igual, nos podemos ir en la que estamos, Vaqueira, o nos podemos ir a un Alto Campó o un Valdesquí como estaciones más modernas, adaptarse a estas nuevas necesidades es un proceso de adaptación. Para nosotros es un proceso de creación, por lo tanto es mucho más sencillo. El buscar que las actividades deportivas cohabiten en un entorno, nos es mucho más sencillo pensar que cuando tú diseñas una línea de un remonte, diseñas la pista de esquí como concepto de lo que podemos tener de una estación. Nosotros ya diseñamos la pista de esquí o no, lo que sí que diseñamos es la pista de descenso de bicicleta. Y al final habrá una parte, porque dentro del invierno hay un desarrollo de esquí muy modesto, muy modesto. Puede ser, no sé si igual, a mí me viene a la cabeza decir, puede estar muy enfocado a equipos de competición, estadios... hay una idea... Iniciación, ¿sabes? Un poco más escuela... Hay una idea que es sacar un rendimiento a lo que estamos hablando de equipos de competición, de estadios bien montados, enfocados a un trabajo con críos y donde puede hacer una progresión, que a día de hoy nos faltan estas cosas en España, pero no solamente tenemos esto, o sea, la idea es sacar un aprovechamiento con el esquimo, sacar un aprovechamiento con rutas de raquetas de nieve, con trinos de perro, es decir, enfocarlo a englobar todas estas ofertas turísticas y deportivas que existen a día de hoy en el mundo de la nieve y que a nuestros predecesores les es complicado adaptarse porque no están pensadas para eso. O sea, no es ya voluntad de si quiero o no quiero, es que muchas veces no puedo, porque no puedo bajar una línea de un descenso de bicicleta por aquí que va a la pista de esquí, porque no está pensado para eso, porque las inclinaciones no son las correctas, por muchos motivos, ¿no? Que puede ser más problemas que beneficios a largo plazo, porque al final tú tienes una pista que la tendencia es a llanearla y que luego se resiembren y tal, y al final una pista requiere otro tipo de trabajo, una máquina que entres, buenos peraltes, que es al final... por eso, por ejemplo, lo que has comentado, por ejemplo, en Palaninsal, tú los grandes peraltes los ves metidos en el bosque. Donde no hay pista de esquí. Donde no hay pista de esquí. Correcto. Que es donde han trabajado, que han crecido muy bien y lo han hecho muy bien, ¿eh? Me parece que puede ser lo que has dicho tú, ser referencia. Y Sí, todo, sí. y yo creo que con la afición que hay hoy en día, yo creo que pueden cohabitar todos, ¿no? Hay sitio para todos ahora mismo, yo creo, ¿no? Bueno, indiscutiblemente, al final, mi reflexión es a nivel deporte ocio, casi el 99% de cualquier niño en su casa tiene una pelota y una bicicleta. Por lo tanto, culturalmente ya estamos predispuestos a que la bicicleta es algo de nuestro día a día, ¿vale? Por lo tanto, si ahora mismo cohabitan
tantos dominios esquiables en España, pueden cohabitar tantos dominios ciclables en España. Al final sí que es cierto que la bicicleta no necesita estar a una altura de 1800 metros, donde puedo ya empezar a tener nieve, pero también es cierto que, claro, la belleza de estos entornos para poder estar circulando con tu bicicleta, haciendo ese descenso, claro, es espectacular. Sí, ¿habéis planteado el tema de las e-bikes? Las e-bikes, vamos, las eléctricas. Porque me estás comentando mucho, digamos, para bajar, pero todos sabemos el crecimiento que ha tenido las e-bikes en España. Es un pelotazo, la comunidad que hay mucha gente, y no sé si lo habéis planteado, porque también eso puede ser... Bueno, de hecho nosotros a día de hoy hemos empezado este proyecto, lo empezamos muy de la mano de Kona, de la marca de bicicletas. Tenemos un parque ahora mismo de bicicletas de unas 45 o 50 bicicletas, de las cuales hay una gran parte que son e-bike, porque el valle... Hablamos de alquiler. De alquiler, ¿no? porque el valle, como he dicho anteriormente, tiene 850 kilómetros ciclables aproximadamente, que son ciclables de muchas maneras, ¿vale? Entonces, dentro de nuestro desarrollo, hay un desarrollo también para la e-bike, no solo para el enduro, también hay un desarrollo para la e-bike, también hay un desarrollo para la bicicleta de montaña pulmonar tradicional que todo el mundo conocemos. Es decir, al final tienes que albergar todas las facetas que presenta la bicicleta. De hecho, bueno, hay una subida donde tenemos ahora mismo nuestra base en Betrén, hay una subida a la Tuca con un descenso, si quieres hacerlo, de enduro. Hay un par de líneas de descenso ya desarrolladas, pero también puedes bajar con tu pista tranquilamente o coger desde allí, irte a la boca sur del túnel para volverte hacia Viella, es decir... Eso es muy filosofía Whistler, ¿eh? Claro. Tú subes arriba y dices blanco o negro. Y al final todos llegan al mismo sitio y eso hace que yo creo que, por ejemplo, lo vemos en muchas estaciones de esquí, sobre todo cuanto más concepto familiar tienen, yo veo que intentan conseguir que una familia pueda esquiar junta todo el día. Y Claro. para eso te lo puedes encontrar en estaciones que tienes una pista roja o roja un poquito tirando más a negra o más difícil, y por el lado paralelo te encuentras una azulita que puede bajar quien tenga menos nivel. Pero al final todos acaban en el mismo sitio. Y eso favorece a que la gente comparta, ¿no? la jornada. Incluso tienes zonas donde te vas cruzando, por lo tanto tú puedes hacer una parte del descenso que se adapta a tus necesidades y el otro las que se adapta a lo suyo, y al final de ese pequeño tramo te estás viendo y estás compartiendo la experiencia. Al final, tanto el esquí como la bicicleta de montaña, como el hacer un simple sendero, que serán otras cosas que pondremos también en valor para el verano, son cosas que puedes compartir en familia y al final quizás eso es un valor añadido y un valor un poco diferencial, que nacemos con un concepto de crear una filosofía muy de club, muy familiar, muy acogedora, donde un ecosistema completo. Correcto. Pero además un ecosistema completo, insisto, con una filosofía muy del siglo XXI, donde realmente cuidemos el ecosistema general, no solo el ecosistema de convivencia, sino el que la naturaleza la cuidemos. Estamos, bueno, en conversaciones muy avanzadas con asociaciones y con empresas que, si mañana tenemos que llegar y abrir una pista y pasar con elementos muy minimalistas, pero que al final tienes que hacer esa pista de descenso, detrás vengan y recuperen el ecosistema. ¿Para qué? Para hacer que la montaña esté lo más parecida a su estado natural. Eso es como digo yo, ¿no? A mí, yo cuando escucho muchas veces decir, es que una estación de esquí, es que esto arrasa el Pinar, yo siempre digo, una estación de esquí o cualquier cosa, digo, evidentemente siempre respetando la naturaleza, eso es lo primero, hay cosas que son intocables y demás, pero si tú compensas ese impacto que tú estás generando, por decir yo, si por cada pino que me quites me plantas 100, o reforéstame esta zona, que está arrasada, y simplemente a lo mejor para meter una línea de senderos, un sendero o una línea más grande,
Eso puede ser interesante. Pero además tiene otro concepto que muchas veces nos olvidamos, ¿no? La montaña se cuida estando en la montaña, con lo cual, por un lado, si yo favorezco que la gente esté en la montaña, estoy vigilando la montaña y evito que pasen cosas. Eso es un punto a tener en cuenta. Por otro lado, es cierto que al final hacemos un impacto, es innegable, podremos minimizar en mayor o menor medida el impacto, pero si buscamos un poco la convivencia del hombre blanco, por decirlo así, con la naturaleza, al final todo es posible e indiscutiblemente podemos decir, oiga, que nadie toque la montaña, ya, pero los valles necesitan vivir. El pueblo al final necesita vivir. No todo vale, no es como pasó. Hay muchos vídeos que se han viralizado este verano con el tema de los incendios, como los senderos actuaban como cortafuegos. Como cortafuegos, correcto. Al final, las cosas bien hechas, y yo creo que también el mundo de la bici, en contra de lo que mucha gente piensa, es un mundo que primero le gusta la naturaleza, porque si no, no estarían allí. Y segundo, me parece que es gente que, si tiene las líneas bien preparadas, le dices, lo que siempre hablamos, regula, no prohíbas. Es decir, si tú le preparas unas líneas, no van a bajar por otro sitio. Regula y educa. Claro, enséñalo. Por ejemplo, bueno, me imagino que lo conocerás, el problema que hay en Madrid con la bici. Y con el PRUG, me parece que se llama. Están prohibiendo que ya prácticamente que se monte en bici por cualquier sitio. Y ahí yo siempre, con la gente que hablo, con los amigos que montan en bici y que conocen bien el sector, claro, todos coincidimos en decir, ¿por qué esto no se regula? Tú te vas a Francia y te encuentras que te dicen, por aquí va una persona que va caminando y por aquí va una persona que va en bici. Entonces, si alguien se salta eso, métele una sanción a esa persona. Pero no sanciones a una persona que simplemente va bajando por un sendero en una vez. Pero al final se trata de hacer una ordenación lógica, porque realmente por donde baja una bicicleta de descenso, no es lógico que suba una persona andando por inclinaciones, básicamente. ¿Vale? Me podrás decir que por una pista pueden coincidir una bicicleta y un senderista. Bien, una pista tiene más anchura, en fin, tiene otras características, pero al final, si ordenamos el espacio que tenemos, hay espacio para todos. Luego lo siguiente es educar, no ya solo educar en el medio ambiente, educar en, oiga, usted no tire el papelito. Porque siempre decimos cultura de nieve, pues cultura de bici. Claro, y señalizar y marcar y facilitar el uso lógico y el uso adecuado del espacio. De hecho, parte de nuestro proyecto, apoyados con esta asociación, esta fundación con la que estamos hablando para la regeneración del ecosistema, según se van haciendo, y no solo según lo que vamos deteriorando mientras vamos construyendo, sino incluso la recuperación de ese ecosistema que en su día con la antigua estación pues sufrió, porque por donde iban las líneas se talaron árboles. Bueno, recuperemos todo eso, pero además hay una parte que es hacer un aula medioambiental para concienciar y formar a la gente y educar a la gente. Nosotros, por ejemplo, a día de hoy trabajamos con marcas muy concienciadas en el medio ambiente. Kona tiene marcas, o sea, tiene unos programas y una filosofía muy de respeto en el medio ambiente. Las equipaciones que tenemos están todas hechas por empresas con certificaciones que fabrican con material reciclado, etc. Es decir, empezamos ya con esa filosofía que no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero es la filosofía de este siglo. Porque si te metes en temas económicos, esa parte es mucho más costoso. Es mucho más costoso. Sí, la línea fácil es, bueno, yo hago esto, me sale no sé cuánto y funcionando. De hecho, incluso, bueno, con empresas eléctricas estamos analizando el cómo minimizar el uso de energía que no sea renovable. Al final todo esto hay un I+D que avanza mucho, que evoluciona mucho, pero insisto, si quiero hacer una estación en el siglo XXI, tendré que hacerla con filosofía del siglo XXI. No puedo irme a pensar en el siglo pasado. Claro. Y ya no solo ahí, sino además
con una integración del mundo multimedia, al final tengo que seguir pensando en el siglo XXI, y el siglo XXI me conlleva que al instante estoy retransmitiendo cosas, pues tendré que pensar en cubrir esas necesidades que va a tener mi usuario. Es un poco la filosofía del proyecto. Sí, claro, efectivamente. Yo uso el monte, pero le devuelvo al monte. Compenso Claro. el impacto que genero. Correcto. Luego ya, una parte técnica, ya puramente técnica, y pensando ya más a largo plazo. Uh-huh. ¿Qué es decir, cuántos remontes tenéis previstos hacer? ¿Hay previsión de yo qué sé, crear algún tipo de edificio, base, escuela, algún tipo de hotel alrededor? ¿Cuál es el planteamiento original sobre el proyecto idílico de cómo sería esto de aquí a 15 años o 10 años? Ponte. Bueno, a ver, la idea es sacar un aprovechamiento de esa montaña, poniendo algunos remontes. Más o menos estamos hablando de ir en la filosofía del número de remontes que había, estar en torno a 4 o 5 remontes. Con 4 o 5 remontes nosotros ya cubrimos mucho espacio de bicicleta, sobre todo. ¿Algún tipo de desembragable en el principal? Bueno, estamos hablando de cabinas, sillas y alguna percha, ¿vale? Además, actualmente ya hay sistemas súper avanzados para enganchar las perchas a las bicicletas y tal, para cubrir determinadas zonas que están más expuestas al viento y poder dar así pues, una cobertura durante todo el año. La idea, o sea, nacemos con una filosofía muy social, muy de ese club, por lo tanto, claro, conlleva tener una base central donde tiene esa escuela, ese área de formación, donde tiene ese nicho de deportistas en todo el espectro que queremos desarrollar el deporte en nuestro proyecto, no solo de bicicleta, no solo de esquí, también hay trail de montaña que tiene, bueno, abrir ese abanico a todos esos deportes y donde los chavales y no tan chavales, pues sabes sobradamente, yo entreno en un equipo de máster en esquí alpino, con lo cual, bueno, hay chavales de 80 años que son muy divertidos, ¿no? Bueno, donde todo ese espectro... Te da más guerras que los pequeños. Hombre, que lo sepas. Lo que pasa es que luego te tomas una cerveza con ellos y es más liviano. Lo solucionas ahí, claro. Efectivamente. Pero bueno, donde dar cobertura y cabida a todo ese espectro, ¿vale? Pero además todo es con una filosofía muy cercana, muy pensando en poder tener una residencia para esos deportistas, pensando todo en una filosofía muy de deporte, ¿vale? Y yo te sigo aquí intentando sacar información. Ya más en un tema económico, ¿vale? ¿Esto de dónde sale? Porque la inversión es grande. Esto es un grupo inversor que ha nacido exclusivamente para esto. ¿Habéis hecho algún tipo de proyecto y se ha presentado a inversores que quisieran participar dentro de este proyecto? Bueno, hay un grupo de inversores que entran, bueno, inversores que se dedican a invertir en temas muy de deporte y en este tipo de desarrollo, y luego, bueno, aspiramos a poder llegar al acuerdo y ayuda dentro de las administraciones públicas, ¿no? Con los fondos que hay a día de hoy y con todas las ayudas que están recibiendo todas las estaciones. Porque, por ejemplo, ¿se puede saber una estimación de qué inversión estamos hablando? Porque yo me imagino que no será 1 millón o 2 millones de euros. Y pues si te digo la verdad, yo no soy capaz de decirte a día de hoy la estimación global. Te puedo decir que montar una cabina, pues lo mismo está hablando que son entre 10 y 15 millones de euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues está hablando de una gran inversión, indiscutiblemente, Claro. ¿vale? Pero no te sé decir el montante global de la inversión del proyecto. Pues la idea joder, me parece súper interesante porque al final es como dar una vuelta y también, a ver, hay que ser un poco realistas. Las estaciones, pues últimamente cada día empiezan a acumular menos nieve. Baqueira Beret es una excepción, que tienen nieve siempre y encima han hecho muchísimas inversiones. Bueno, y lo trabajan muy bien, es decir, no está por casualidad, está porque hay un gran trabajo detrás, Exacto. indiscutiblemente. Pero sí que es cierto que me parece una idea muy interesante
entiendo que los inversores también lo han visto joder, espero que os faciliten todo el tema de no, no facilitar, sino que se pueda agilizar, porque facilitar suena raro, no suena bien. Sí, bueno, Yo soy más de decir, si yo tengo todo bien, no me lo con, alargues con de que no forma nos innecesaria. pongan palos en las ruedas tenemos Claro, no me lo suficiente, alargues ¿no? de Con que forma nos innecesaria. dejen hacer el proyecto, obviamente, dentro de lo que marcan los parámetros legales, indiscutiblemente, pero al final, bueno, no me pongas más trabas de las justas y necesarias, ¿no? Es decir, las cosas hay que hacerlas bien, es la idea de hacer el proyecto bien hecho, y bueno, y esperamos no encontrarnos muchas piedras en el camino. Porque, ¿qué calculáis de dentro del año? ¿Cuántos meses creéis que se pueden dedicar a la bici y cuántos se podrían dedicar a la nieve? Bueno, Vosotros vais a hacer como lo que has comentado de Whistler, que llega un momento que dice, es momento de la bici. Ya no vamos a intentar alargar, porque normalmente las estaciones siempre intentan alargar un poquito. a ver, a día de hoy tienes una realidad, ¿vale? Que es indiscutible. Y me voy a ir otra vez al ejemplo de Valnor, ¿no? En su día ellos empezaron con 2 meses de bicicleta y esta temporada, salvo error, la han cerrado a finales de octubre. Y la abrieron a principios de junio. Y empezaron con julio y agosto, ¿vale? Con una idea que que podéis intentar exportar, que es el forfait anual, que te incluye invierno y verano. Claro, bien, correcto. Pero con esto te vengo a decir que al final, filosóficamente, la estación de bicicleta podría estar abierta probablemente desde ese 1 de mayo hasta probablemente el 1 de noviembre y cerrar el 1 de noviembre porque al final tienes que hacer ciertas labores de mantenimiento antes de que llegue la nieve, indiscutiblemente. Y la nieve, pues al final todos sabemos que en este país está más o menos desde el puente de diciembre hasta Semana Santa, Eso es. ¿vale? Pero prácticamente tú acabas Semana Santa y podrías abrir la bicicleta. Todo esto conlleva que hay que hacer también un trabajo de concienciación, como hicieron las estaciones de esquí en su época. Es decir, a día de hoy prácticamente, bueno, yo creo que un 50% de la población se coge una semana de vacaciones en el invierno para ir a esquiar, para ir Sí. a disfrutar de la nieve. Bueno, pues habrá que añadir esta parte a la filosofía de oiga, que no solo las bicicletas son para el verano, no eludiendo ahí al título de la película, sino que las bicicletas son para más periodo de tiempo y que puedes disfrutar de ellas. Oye, con eso yo creo que hay mucho público, mucho aficionado de la bici que se ve forzado a no poder hacerlo en invierno porque les cierran. Efectivamente. O sea, o sea, precisamente yo creo que con la filosofía que tenéis vosotros, al final es decir, no, no, aquí la bici... De hecho, nosotros podríamos tener abierta parte del recorrido de bicicleta que va de 1700, 1800 hacia abajo, siempre y cuando no tenga eso con nieve. A día de hoy no podríamos tenerlo porque no ha caído la nevada que no ha caído y tenemos nieve y estupendo. Pero esta nieve a esa altura, de 1700 a 1000 metros, dura muy poco tiempo a día de hoy. Por lo tanto, esto nos permitiría combinar dentro del propio invierno gente que quiera seguir montando en bicicleta y no habría problema. Antes de que acabemos con el video podcast, quiero que me des una exclusiva. ¿Qué vamos a poder encontrar próximamente? ¿Cuál es el siguiente paso? O de cara aquí a verano, por ejemplo, ¿vais a abrir Pues alguna mira, línea nueva? de cara a verano, O sea, ¿qué va a poder encontrar una persona que diga, oye, me interesa, quiero conocerlo? pues mira, de cara a verano tenemos previsto una ampliación de ese Dirt Jam, de ese campillo de saltos que tenemos creado, con una zona muy específica de escuela para los críos pequeños, para además albergar esa parte de escuela que queremos hacer con los críos pequeños del valle. Tenemos intención de hacer un gran evento / competición que ya lanzaremos porque la idea es que no sea una competición de un día, sino que sea un festibike donde haya competiciones de muchos tipos y tal, en Como unas colaboración, jornadas de la bici. efectivamente, en colaboración con, bueno, con otras empresas del sector del valle. Y bueno, también tenemos un proyecto de
poder poner en marcha un restaurante tipo hamburguesería muy enfocado a esa bicicleta, a ese mundo del esquí, de la montaña, con simuladores donde puedas tener, bueno, pues una muy buena experiencia y donde incluso te puedas ver bajando esos descensos y esos guiajes que te hemos hecho durante el día. Que al final vayas a tomarte tu cerveza y a cenar tranquilamente y te estés viendo en esas pantallas que habrá en ese restaurante. Y bueno, eso es un poco la novedad o lo que queremos hacer de cara a este próximo verano 2024. Bueno, ya va avanzando la cosa, parece. Sí, hombre, vamos avanzando. Empezamos el año pasado con más ilusión que tiempo, porque, bueno, los permisos, como hablábamos antes, llegó todo muy tarde y muy justo, pero es cierto que llevamos desde ese día trabajando no tanto en el verano 2023, sino en el verano 2024, con lo cual entendemos que será un buen verano y podremos, bueno, pues mostrar la capacidad que realmente tiene este proyecto de Eratuca. Bueno, Manuel, ¿qué más nos cuentas? Bueno, nada, yo ya invitaros a que vengáis y disfrutéis de la Val d'Aran y disfrutéis con nosotros de esa ruta en bicicleta a día de hoy. Y el día que podamos dar una exclusiva de que ya nos dejan crecer hacia arriba, será el primero en Somos saberlo. los primeros que vamos a estar ahí esperando a que nos llaméis para cuando queráis. Ahí estaremos y grabaremos otro video podcast presentando todo lo que queráis. Haremos un reportaje de la estación. Por eso sabéis que podéis contar con nosotros siempre que queráis. Oye, muchísimas gracias. Sé que no es fácil muchas veces hablar de todas estas cosas porque hay muchos temas delicados dentro de esto. Me ha gustado mucho que no hayas tenido ningún problema en hablar, que seáis claros. Eso dice mucho también de la filosofía que tenéis de transparencia total, que aquí no queremos hacer nada por detrás. Y darte las gracias por haber venido aquí. Sé que ha sido un poco complicado. Bueno, Coincidir también. al final sí, el invierno es complicado, no tenemos mucho trabajo, ¿no? Y al final, bueno, había que sacarte el hueco y agendarte. Y bueno, y ojalá arranque ese proyecto que me decías de bicicleta y estemos ahí, te invitemos este verano a que conozcas el proyecto de la Tuca de primera mano y vivas con nosotros las experiencias que queremos que vivan todos. Le hemos dado una exclusiva porque estamos trabajando en llevar el programa de Camino a la Cima también a una versión de verano. Pero lo mismo que os pasa a vosotros, es muy complicado, muy complejo, hay muchas cosas que estudiar, hay muchos temas que no son tan sencillos. Yo no soy especialista del mundo de la bici, con lo cual me estoy asesorando con la gente que de verdad sabe de esto, pero mi labor yo creo que es poder enseñar a todo el mundo, que es lo que hago con el programa, de acercar esa información que puede haber en el mundo de la nieve. Me gustaría también trasladarla al mundo de la bici, que como se puede ir aprendiendo poco a poco y evolucionar y saber dónde ir, dónde no ir, qué servicios tienen en un sitio, qué servicios tienen en otro. Eso es lo que me parece que es a lo que evolucionará un poco el programa. Bueno, yo creo que al final son dos mundos muy hermanos, ¿no? Y la mayoría de la gente aficionada de verdad comparte los dos, ¿eh? Comparte los dos mundos, correcto. Por lo tanto, al final, bueno, toca gente que le gustan los dos mundos y seguimos estando en la montaña, y seguimos estando en la naturaleza, seguimos deslizando sobre la montaña, que al final es lo que hacemos en ambos casos. Y sin duda yo te animo a que lo hagas porque seguro que tiene muy buena acogida. Esperemos que salga. Bueno, ya lo habéis visto, un proyecto súper interesante, diferente, yo diría, por lo que me han contado, lo que he visto. Yo no quería saber nada, no quería hablar nada antes, no quería saber nada de cómo era. Todo lo que os he ido preguntando ha sido sobre la marcha. Yo no tenía información de nada, no sabía. Algo había escuchado, pero no tenía conocimiento de ello. Y la verdad que me sorprende esa filosofía de querer ser diferente a lo que es el resto de lo que hay, crear esa cultura que quieren crear, ese ecosistema y sobre todo hacerlo de la mano del respeto por la montaña y enseñar que todo puede convivir, que se pueden hacer las dos cosas. Que nada, bueno, muchísimas gracias por haber venido una vez más. Gracias a vosotros Y a todos vosotros. Invitado. Encantado de estar una semana más con vosotros en otro nuevo video podcast, aquí en el podcast de las nieves, que también pasará a ser el podcast de las nieves by verano, por así decir. Y de las ruedas, de las nieves y de las ruedas, ¿no? Esperemos. Y nada, nos vemos en otro podcast la semana que viene.
Muchísimas gracias. Hasta luego.